Bueno, seguimos con el último expositor de la tarde. No me pasaron el currículum, pero bueno, yo lo sé. El doctor Miguel Piedecasas va a ser quien cierre la lista de expositores. Bueno, es un reconocido abogado, jurista, un referente de la abogacía, si bien es de la contra, pero es un referente de la abogacía, finalmente. Es profesor universitario, exacto, es profesor universitario y más importante probablemente es expresidente y vicepresidente del Consejo de la Magistratura. Pero yo creo que por sobre todas las cosas, para mí es un amigo y un adversario que honra la confrontación y que a uno lo hace ser mejor. Así que, bienvenido Miguel, podés iniciar tu exposición. Todos los días a Miguel. Bueno, muchísimas gracias, diputado Tonelli. Muchísimas gracias al diputado Tailade. La verdad que es un gran honor que esté presidiendo. Yo querría hacer todas las cuestiones y planteos que él me hacía a mí durante y que me escuchara el tiempo que nosotros... No, pero ha sido un consejero importante y se ha mantenido el diálogo, el respeto y cada uno defendía las posiciones que tenía que defender como corresponde en un ámbito plural y democrático, como también lo es el Consejo de la Magistratura. Más allá de los comentarios que se puedan llevar adelante desde la visión de los observadores y no de aquellos que integran el órgano o que integraron el órgano, que por la vivencia tenemos definiciones tal vez diferentes. Modelos de Consejo de la Magistratura en el mundo hay de todo tipo y clase. Modelos de Consejo de la Magistratura en el mundo hay de todo tipo y clase. El español, donde lo preside el presidente del Supremo, el italiano, donde lo preside el presidente de la República, o uno como el francés, donde tiene una impronta administrativa absolutamente diferente que el sistema político de la República Argentina. De manera tal que yo me voy a referir al Consejo de la Magistratura del artículo 114 de la Constitución Nacional, porque la definición política institucional la tomó el Convencional Constituyente. De manera tal que nuestro debate, nuestra discusión, salvo que quisiéramos convertirnos en una convención constituyente, está acotada por el artículo 114 de la Constitución Nacional y todos los debates de la convención, todos, el núcleo de coincidencias básicas, la ley respectiva y el debate propio de la Convención Constituyente, en la que participé porque se hizo en mi facultad y donde le cedimos todas las instalaciones a los constituyentes. No participé como constituyente, digo, estuvimos en ese ámbito. Yo les quiero agradecer enormemente que me permitan el altísimo honor de estar en el ámbito, en la casa de la democracia, el ámbito plural y democrático, donde se deben tomar, y coincido, las definiciones más importantes de la República. Este es el ámbito. Y esto me lleva al primer punto. El primer punto es que no estoy de acuerdo en que estemos discutiendo aquí una reforma del régimen legal vigente. Esta es una oportunidad histórica, institucional, de suma importancia para conformar una nueva ley en su integridad sobre el Consejo de la Magistratura y no seguir debatiendo sobre parches que atienden más a la coyuntura que a la definición institucional que necesitamos, que proyecte un marco jurídico para el tiempo, para lo que viene, superando la coyuntura política, sectorial, a veces mezquina, que nos llevan a apreciaciones y a defender modelos que no son los que se corresponden con la definición constituyente. Y no pienso evadir a ninguna de las cuestiones que se han planteado en el debate político y público. La primera de ellas, que obviamente no tiene unanimidad, ni la tuvo en la Convención, ni la tiene hoy en este recinto, ni siquiera al interior de los bloques, como lo demuestran los distintos proyectos presentados. Está referido a la conformación. La conformación
con la Corte presidiendo o no el Consejo, con los legisladores con mayoría y minoría, con la elección de los académicos y con la elección de los abogados. Estoy dejando afuera el estamento de los magistrados, que está correctamente regulado en los distintos proyectos. Se ve que han tenido la fuerza de imponer su posicionamiento en los distintos proyectos legislativos. Respecto de la Corte, es absolutamente cierto que en la Convención Constituyente se discutió si era conveniente o inconveniente que la Corte integrara el Consejo de la Magistratura de la Nación. Pero también es cierto que no hubo ninguna definición concluyente y sí se afirmó que el Consejo de la Magistratura era un órgano que perseguía el autogobierno del Poder Judicial. El autogobierno del Poder Judicial. Era un momento donde la sociedad tenía una visión crítica con el servicio de justicia, con el sistema de justicia y con los integrantes del Poder Judicial. Y esto llevó al tratamiento y aprobación, por supuesto, constitucional del Consejo de la Magistratura de la Nación, entre otras cuestiones. Pero, desde mi punto de vista, no queda ninguna duda de que la Corte debe integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación. ¿Por qué? Porque la Constitución ha colocado a este órgano dentro del capítulo del Poder Judicial y porque esta ley que viene, o este proyecto que viene aprobado desde el Senado, es una modificación de la 24937 con las distintas modificaciones, no modifica el artículo primero que dice que el Consejo de la Magistratura de la Nación es un órgano permanente del Poder Judicial. De manera tal que desde mi definición constitucional y legal, la Corte debe integrar el Consejo. Y aquí me permito una reflexión, con toda la libertad que sé que ustedes me dan. Al estamento político, ¿cómo perder la oportunidad? ¿Cómo perder la oportunidad, más allá de la coyuntura, de estar sentados en la mesa de la definición política del Poder Judicial con el presidente de la Corte, con la cabeza del Poder Judicial, discutiendo el diseño, discutiendo el mapa, discutiendo la asignación de los recursos, discutiendo la ejecución del presupuesto, discutiendo la selección de los magistrados? ¿Cómo perder esa oportunidad de participar todos juntos, todos los actores del poder, en esa mesa de definición político-institucional? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón, más allá de cualquiera sea la coyuntura? Respecto a los legisladores, es absolutamente sano que el Senado y que la Cámara de Diputados tengan diputadas y diputados senadores sentados en la mesa de definición político-institucional del Poder Judicial de la Nación, en forma equilibrada, con una mayor representación de la mayoría, pero también con un equilibrio intrínseco dentro del Poder Legislativo, y entonces mayoría y diversas minorías estén equilibradas para lo que la sociedad eligió, tengan una representación absolutamente emparentada con lo que es la Cámara de Diputados, con lo que es la Cámara de Senadores. Por supuesto que en materia de abogados y de académicos, yo reivindico el voto directo de cada una y cada uno de los integrantes de estos estamentos. Cualquier elusión que se pretenda a través de elecciones indirectas, desde mi punto de vista, nos priva de legitimación, nos priva de una representación democrática, aún una representación democrática estamentaria. Y aquí me quiero referir a un calificativo que constantemente se le coloca al Consejo de la Magistratura de la Nación. Dice, hay que despolitizar el Consejo de la Magistratura de la Nación. Creo que es un concepto banal y equivocado. La Constitución definió que sea un órgano político institucional donde participan los legisladores, el representante del Poder Ejecutivo, pero también conviven
con la ciudadanía a través de los académicos y a través de las abogadas y abogados. Digo, y no estoy mencionando a los jueces, porque constituyen una manifestación de un poder, y por eso me parece a mí que es un órgano virtuoso, complejo pero virtuoso. Y creo que el artículo 38 de la Constitución Nacional, cuando dice que los partidos políticos son un elemento fundamental de nuestro sistema democrático, claramente definen que este órgano lo que está haciendo es tomar ese principio y plasmarlo en su representación, en su integración. Otra cosa es partidizarlo o ponerlo en función de intereses personales o sectoriales. Otra cosa es, nosotros tenemos un órgano, y menos mal que es así, un órgano político institucional del primer nivel constitucional, y debemos honrarlo. Y allí tienen que estar las senadoras y las diputadas, los senadores y los diputados, y no sus delegados y representantes, porque esa es la forma de honrar claramente lo que la Constitución ha establecido en una definición del convencional constituyente. Y en los académicos, que voten los académicos, que voten los académicos, académicas y académicos con su voto directo de las universidades nacionales, profesores regulares, titulares por concurso, que emitan su voto, que muestren los votos que son los que muestran la legitimidad. Respecto de la integración de las comisiones, van a encontrar en cualquiera de los diseños legales que puedan consensuar, van a encontrar la solución. Ese no es el problema, la única duda que tengo es la participación del Poder Ejecutivo en la selección. Porque si bien es cierto algunas de las objeciones que podrían en abstracto plantearse respecto de que el Senado interviene en el acuerdo, respecto del que el Poder Ejecutivo designa, el proceso constitucional de designación de las magistradas y magistrados es político. Lo que el Consejo le da es una base de idoneidad técnica, hace la selección, propone la terna, que por supuesto debe respetar los principios que aquí se expusieron en materia de género, en materia de federalismo, lo doy por presupuesto, pero en definitiva la definición política es la del presidente de la Nación, porque así está establecido en la Constitución Nacional, y también en la Constitución Nacional el acuerdo está establecido para el Senado, y el juramento ante la Corte es otra etapa que para mí no interviene en este proceso de designación, pero es un proceso de designación política donde el Consejo lo que debe garantizar es la base técnica de idoneidad, la calidad de independencia que tenga la magistrada o magistrado que pueda ser designado. El manejo unificado de los fondos, se habló del manejo de los fondos. Yo les pregunto a ustedes, al Congreso de la Nación, si le parecería bien que el manejo de los recursos del Poder Legislativo esté en manos de un órgano conformado por aquellos que ni siquiera son legisladores. Yo digo, ¿quién debe manejar los fondos del Poder Judicial? Hay una ley modificada por un decreto que establece que los 3,5 puntos que se le asignan al Poder Judicial están distribuidos el 2,93 bajo la administración del Consejo de la Magistratura y el 0,57 bajo la administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero el manejo coordinado, articulado de los recursos financieros es una necesidad, que esté controlado interna y externamente, que el control sea interno o externo. Pero ¿qué otro que el Poder Judicial va a manejar y ejecutar ese presupuesto? Si es para eso, es para poner en funcionamiento, atender y mantener el servicio de justicia. ¿Qué otra idea podemos pensar? ¿Que lo maneje quién? Es cierto, hay estados donde lo maneja el Poder Ejecutivo. ¿Saben la nota de dependencia? ¿Saben cuántas veces hemos llegado a septiembre sin que el presupuesto alcanzara y había que salir a pedir refuerzos de partidas al Poder Ejecutivo con el condicionamiento que esto implica sobre la independencia del Poder Judicial? ¿Saben cuántas veces estuvimos a punto de no poder pagar los salarios? ¿Saben cuántos edificios no se han podido
terminar y los juzgados habilitar a cuentagotas pidiendo prestados inmuebles. Por eso digo, están equivocados. Los recursos del Poder Judicial, una vez que se asignaron, los debe administrar, gestionar y ejecutar el Poder Judicial. Y no hay ninguna concentración de funciones, porque la estructura de la administración económico-financiera del Consejo es la más grande que tiene el Poder Judicial, sobre los 1.200, acá están los consejeros, algunos, habrá 1.200 empleados, 800, 900 son de la administración y solo una pequeña parte es la estructura política del Consejo, que ha sido juzgado duramente, ha tenido épocas buenas y épocas malas, se ha hablado a lo mejor sin conocimiento, porque muchas veces los concursos duraron menos de 6 meses. Y en el año 2018 elevamos 163 ternas en 10 meses, de manera tal que lo podemos ver como ustedes quieran. Yo lo que les digo, no pierdan la oportunidad de sacar una nueva ley con una enorme legitimidad, con un alto consenso. Por eso la Constitución puso la totalidad de los miembros de cada Cámara, porque el constituyente quiso que sea una ley con un alto consenso político para que le dé legitimidad. Los sistemas, hay 3 o 4 cuestiones, Rodolfo, cuando vos me digas yo lo voy a terminar, pero no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad y aún enfáticamente dar mis opiniones. Hay una cuestión que el proyecto no trae, por eso es necesaria una nueva ley. No pierdan la oportunidad de darle a la sociedad una ley que establezca sistemas de control sobre la gestión del Poder Judicial. Está actualmente perdida en un artículo, el 27, en un inciso, si la memoria no me falla. Acá está la base de la transformación. Quieren un Poder Judicial que funcione bien, tienen un órgano constitucional, otórguenle, regulen, reglamenten las facultades de control y de gestión. O sea, no tenemos estadísticas del Poder Judicial, no sabemos para dónde tenemos que ir. Las auditorías fue después de una gran pelea de definición política y jurídica con la Corte. Recién en el año 2016 pudimos establecer un sistema de auditorías y luego la Corte lo avaló cuando auditamos de alguna manera, mínimamente, la gestión del Poder Judicial en materia laboral. Estadísticas, auditorías, el control externo, si estamos preocupados por el manejo de los fondos, establezcan en una norma legal de base constitucional cómo será el control externo del Consejo de la Magistratura de la Nación, del manejo de sus recursos. Otra cuestión que no puede soslayarse en una nueva ley, si quieren transformar la justicia, si quieren jueces probos, formados, idóneos, técnicamente preparados, profesionales, eficientes, comprometidos con los valores constitucionales y convencionales, regulen en una ley la llamada Escuela Judicial del Poder Judicial de la Nación, estableciendo un sistema de formación, capacitación, que sea transformador de base y no solamente en la oportunidad del concurso, que también coincido, debe ser de antecedente y oposición, objetivo, transparente. No sé, discutirán si el anonimato da esa garantía o no se da esa garantía, pero son cuestiones que ustedes tienen la oportunidad ahora de hacerlo y plasmarlo en una ley. Se han dicho distintas cuestiones aquí en materia de selección y en disciplina de acusación. Hay cosas que no son así. Yo creo que ustedes tienen la oportunidad de discutir, convocar los especialistas, los observadores externos y los internos y definir un proceso de selección equilibrado, razonable, transparente, eficiente. Pero vuelvo a decir, el Consejo ha funcionado bien y mal. En los 4 años que me tocó integrarlo, sacamos 309 ternas. Tuvimos un año de 21 y un año de 163. Y a un consejero que me sucedió le digo, la gestión del Consejo hay que mirarla en los 4 años. Y también se habla mucho de que no se analiza la conducta y la disciplina de los jueces. Les digo que en la historia del Consejo de la Magistratura, que hubo 35 juicios políticos, 17, 18 destituciones, varias renuncias y algunas absoluciones, a mí me tocaron 5 de ellas, en las 5 solo en un caso hubo absolución. Porque la garantía del magistrado y la magistrada está en un jurado de enjuiciamiento que es autónomo,
que es autónomo del Consejo de la Magistratura de la Nación. El Consejo solo acusa. Y es en el jurado de enjuiciamiento donde están todas las garantías, y las hubo. Las hubo para los que fueron absueltos, y las hubo para los que renunciaron, y las hubo para los que fueron destituidos. Y el que no, le queda una alternativa de un recurso extraordinario. La Corte deja mucho integrando el Consejo de la Magistratura. La Corte, participando, también se autolimita, porque las cuestiones en las que participe, en las que vote en el plenario, tomando una posición u otra, seguramente condicionará al momento de la decisión jurisdiccional. De manera tal que estamos equivocados cuando pretendemos, a veces por coyuntura, sin mirar la proyección futura, las cuestiones que deben definir. Sé que me he excedido, obviamente. Este es el ámbito plural, democrático, donde sanamente ustedes podrán decidir qué ley quieren. Si yo tuviera que hacer un pedido como ciudadano, mi amigo Tailade, diría lo siguiente: saquen una ley nueva, completa, que regule todos los aspectos que el Consejo, el Poder Judicial, el Servicio de Justicia y los justiciables requieren, con un altísimo consenso para que tenga legitimidad político-institucional y sea la base de partida de la transformación de la justicia. Bueno, nada, en este tiempo nada más. Gracias, Miguel. Bueno, los pedidos tuyos. Sí, diputada Stolbizer, tiene la palabra. Para dos preguntitas muy puntuales. Muchísimas gracias, doctor Piedecasas. La primera es cuál es su opinión sobre la evaluación periódica de capacidad y desempeño de los jueces. Y la segunda sobre el jurado de enjuiciamiento en particular, si usted tiene alguna opinión sobre como organismo permanente o como organismo constituido ad hoc al momento en que hay acusación. La primera, usted me pidió una definición sobre, diputada. De gestión. Mire, los sistemas, nosotros tuvimos el mismo requerimiento que ustedes tienen todos y todas. La sociedad tiene una visión crítica, los plazos irrazonables, el mal manejo de los procesos. Tratamos de ver los modelos comparados y tomamos el llamado servicio de inspección que tiene el sistema español. Entonces, yo quiero decirle que el único límite, porque la ley esta la tiene al mecanismo de control de gestión, el único límite es el contenido de la sentencia y el respeto de la independencia de los jueces y juezas. Después usted tiene capacidad a través de las estadísticas y de las alertas tempranas de medir las caducidades, las prescripciones, la denegación de justicia. Está en el mundo y hoy los sistemas de inteligencia artificial que podemos implementar cuando tengamos recursos, porque también me gustaría decirle, esto es una reflexión que me sale de adentro, que cuando usted está allí en un órgano de conducción, lo que no tiene son recursos económicos, financieros, más allá de las críticas que se puedan hacer al órgano. Entonces, para implementar estos sistemas, nosotros debemos ir a un sistema que garantice ese control de gestión, sin penetrar en el contenido de la resolución judicial y respetando a ultranza, porque esa es una base constitucional, la independencia de los jueces y juezas. Eso es, pero sí, estoy a favor. De hecho, yo creo que estos pequeños ejemplos que se han mostrado son pequeños ejemplos, no es un sistema. Por eso digo, acá está la ley, acá está la oportunidad. Miren los sistemas de control de gestión. Hay que regularlo en una ley, plasmarlo, que sea equilibrada, constitucional y no vulnerar estos límites, que son los únicos dos que a mí me parece que deberían preservarse a ultranza. Del jurado de enjuiciamiento. He participado acusando en 3 juicios políticos. Los que estuvieron condenados o removidos, entiendo que fueron acertados. Los que tuvieron la oportunidad ante la inminencia de la sentencia de remoción, renunciaron. Y el que aceptó ser sometido hasta el final fue absuelto, uno removido. Hay muchos juicios políticos. Yo le dije a usted
que estamos aproximadamente 35, 36, desde el 2000, que se puso en funcionamiento el Consejo, 1998. Muchos más que los que hubo en la historia argentina. Si sacamos el promedio, hubo muchos más juicios políticos con el Consejo de la Magistratura de la Nación de enjuiciamiento de magistrados que los que tuvo la historia constitucional argentina, haciendo un parangón porcentual de años y cantidad de casos. Entonces, si yo tuviera recursos, si fuera un Estado donde los recursos, tuviéramos excedente de recursos, tal vez pensaría en un jurado de enjuiciamiento que tenga permanencia. Pero al tener una composición política mutable, el jurado tiene que ser lo que esta Cámara es y lo que la Cámara de Senadores es en la actualidad, al momento en que se va a hacer el juicio político. Por eso no veo mal el sorteo público de las diputadas y diputados, de los senadores y senadoras al caso, porque de lo contrario hay un problema entre la utopía y la realidad. La afectación de recursos económicos financieros es fantástica, es enorme. Y quiero decirle, diputada, que el jurado de enjuiciamiento tiene una estructura permanente. Tiene una estructura permanente. Lo que no es permanente es el jurado, pero tiene una estructura permanente, tiene un edificio, tiene oficinas, tiene empleados que son permanentes. Entonces, y que tiene un acervo de conocimiento importante, interesante. Creo que están muy capacitados, en mi experiencia. Ahora, no veo mal, creo que es lo ajustado a la realidad, porque eso atiende a la conformación política también del jurado de enjuiciamiento. Si no, ¿para qué van a estar los diputados, los senadores, en una minoría que no comparto, los abogados y abogadas y los jueces? Podríamos preguntarnos, ¿tienen que estar los jueces? Porque en definitiva el jurado de enjuiciamiento reemplaza el sistema de juicio político de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. ¿Tienen que estar los jueces? Creo que tienen que estar los jueces. Creo que tienen que estar los jueces. No por una defensa corporativa, sino para que se tengan en cuenta, en consideración, todos los derechos e intereses que confluyen en el juzgamiento de una magistrada o de un magistrado. Me ha tocado ganar y perder votaciones, sostener acusaciones que luego fueron rechazadas. Y por eso le digo que más allá del desprestigio que se ha montado sobre estas dos instituciones, en el jurado de enjuiciamiento, las veces que me tocó participar directamente, me parece que funcionó razonable, adecuada y constitucionalmente. Quisiera hacer un comentario que es más que nada una aclaración respecto a esto del jurado de enjuiciamiento, para que no incurramos en un error. Y es que no es que el jurado de enjuiciamiento se sortea cuando hay un juez acusado por el Consejo, no. Cada 6 meses se hace un sorteo y son designados los integrantes del jurado, de modo que en el momento que el jurado es designado no sabe si va a tener o no, es decir, no hay una designación ad hoc para juzgar a un determinado magistrado, sino que el jurado se designa cada 6 meses y no sabe si va a tener o no casos. De hecho, la mayoría del tiempo no tiene casos y transcurren los 6 meses sin que ese jurado tenga nada que hacer. Gracias. Perdón, a eso me refería, digo. No quise decir un jurado ad hoc para el juez. Digo, esto se sortea, queda claro, absolutamente. Esto tiene que ver también con las comisiones de disciplina y de acusación, si tienen que estar juntas, separadas y todas esas cuestiones. Pero son discusiones que me parece que no son las centrales hoy para ustedes en este tiempo, ¿no? La doctora y consejera y diputada y sindicalista Vanessa Siley. Buenas tardes. Es para hacerle una pregunta al doctor Miguel Pellekases. ¿Cómo le va? Usted arrancó su exposición, doctor, diciendo que modelos de Consejo de la Magistratura en el mundo hay muchísimos. Todos son diferentes, entonces tenemos que comenzar arraigándonos en la Constitución Nacional y en el artículo 114 de la Constitución Nacional, que es el que ordenó al Consejo de la Magistratura. En una de las funciones que establece este artículo de la Constitución, en el inciso 3, refiere precisamente a la administración de los recursos del Poder Judicial. Entonces, la Constitución, y específicamente este artículo 114, en su inciso 3, le asigna al Consejo de la Magistratura la administración de los recursos. ¿Qué opinión le merece a usted
que esto hoy en la realidad y su experiencia, ¿no? Y nuestra experiencia, la experiencia actual de la vida institucional del Consejo de la Magistratura es que esto no sucede, no se cumple en la realidad. Sigue siendo la Corte quien dispone, qué sé yo, por ejemplo, cosas tan simples como la creación de cargos, por ejemplo, sobre los recursos del Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece a usted y cómo podríamos, en todo caso, pensar un diseño institucional que respete cabalmente este artículo, este inciso de la Constitución? Muchas gracias. Creo, diputada, que usted, como yo, tiene esa apreciación porque estuvo en la gestión y está en la gestión del Consejo. El Consejo de la Magistratura de la Nación, nosotros tuvimos 5 administradores en 4 años. O sea, algo no estaba funcionando bien, eso hay que revisarlo. Tenemos que ponernos de acuerdo también en tener consensos importantes en la designación de un funcionario que tiene un poder enorme en la estructura del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo venía antes? La Corte manejaba los recursos, aparece el Consejo, aparece el inciso señalado por usted y comienza una puja que incluso terminó en contiendas entre el Consejo y la Corte. Lentamente fue tomando, porque el Consejo es una institución joven en la historia de los países y del nuestro en particular, fue separando el control para cumplir con el mandato constitucional. Todavía existe y debe existir un saldo que el Consejo le debe a la Corte por el traspaso de oficinas y todas esas cuestiones. Ahora bien, yo cuando me refería al manejo de los recursos lo pienso de esta manera. Un modelo los maneja la Corte, no está en la ley, o sea que en la Constitución ni en la ley. Ese modelo queda afuera. Hay un manejo separado. Los fondos de la Corte los maneja la Corte, los fondos del Poder Judicial de la Nación los maneja el Consejo de la Magistratura a través de un sistema de la Administración General, el control de la Comisión de Administración Financiera, el Pleno, etc. El sistema que para mí se tiene que implementar, que aparece en algunos de los proyectos, es un sistema de coordinación articulada, respetando la manda constitucional que a la plata del Poder Judicial de la Nación, los recursos económicos y financieros, los maneja el Consejo. Lo que no puede pasar es lo que nos pasó, que nosotros hagamos una recategorización, por ejemplo, que hicimos para los POM en su momento, por unanimidad, o sea que el doctor también la votó, por unanimidad, y luego fue declarada nula. Entonces, estos desajustes que usted plantea deben superarse a través de una norma de coordinación, una norma legal. Por eso digo la oportunidad, diputada. La oportunidad está acá. Yo sé que las coyunturas apremian, pero están en la oportunidad de dictar una nueva ley completa, profunda, de altísimo consenso, que regule pensando en lo que tiene que ser el Poder Judicial, el Servicio de Justicia y todas las cuestiones que a la sociedad le interesan. Pero este es un tema, 2 sistemas. Hoy no hay posibilidades de que la Corte maneje los fondos del Poder Judicial de la Nación porque es una atribución constitucional del Consejo. Lo que sí debe plasmarse es una norma legal de coordinación para que no pase eso o, por ejemplo, que tengamos los problemas en el circuito de habilitación de los tribunales. Entonces, todas estas cuestiones hay que solucionarlas. Ahora, yo sé a dónde a lo mejor puede apuntar políticamente su pregunta. ¿Va a mejorar esto que lo integre el presidente? Desde mi punto de vista debería mejorarlo. ¿Por qué? Porque lo tengo sentado en la mesa del Consejo, a la cabeza del Poder Judicial. Y con él, por eso digo que es una mesa virtuosa. Si las coyunturas no nos tapa, es una mesa virtuosa. Todos los actores definiendo y en igualdad de condiciones, con un voto.